Hola con todos, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Panco y a Gadeco por la oportunidad de tenernos a todos acá reunidos. Y vamos a dar inicio a la última sesión del día. En esta sesión vamos a tratar de aclarar ciertas dudas en el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria en ciertos tópicos muy específicos. Para comenzar, le doy la bienvenida a la doctora Ana Cabane, médica patóloga, experta en patología digestiva, ex jefe del Hospital Bonorino Udaondo de acá de la ciudad de Buenos Aires, con el tema rol de la biopsia en la toma de decisiones. Doctora Cabane, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor, y gracias al comité organizador por invitarme. Para manejar. Entonces, el título de la presentación era el rol de la biopsia en la toma de decisiones en esta enfermedad. Estuve pensando y el rol me parece que es la actividad diaria, el estudio e interpretación de las biopsias endoscópicas en nuestra tarea diaria. ¿Qué es lo que primero, frente a una biopsia de un paciente que viene con la presunción de enfermedad inflamatoria intestinal, como patólogo uno tiene el rol de tratar de confirmar el diagnóstico, de contribuir a la subclasificación, si es posible, determinar la severidad y extensión de la enfermedad y estimar la eficacia del tratamiento y, por último, tratar de detectar complicaciones. Vayamos a las imágenes, que es lo mío. Fíjense, en estas biopsias a la izquierda tenemos una biopsia normal de intestino delgado. Lo primero es tratar de diferenciar si es normal o patológica la biopsia. Este es un intestino, es un ilion normal con sus vellosidades delgadas, y a la derecha una biopsia de colon normal con las criptas alineados como tubos con su cantidad de infiltrado inflamatorio dentro de los límites normales. En cambio, si recibimos biopsias como estas, si vamos de izquierda a derecha, una biopsia de intestino delgado que ya no tiene vellosidades gráciles, sino que son vellosidades ensanchadas y que hay una alteración de la arquitectura y hay infiltrado inflamatorio, lo primero es un intestino patológico. En la foto del medio podemos ver que hay una biopsia que es muy azul, muy oscura. Eso es porque tiene un gran contenido de infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, básicamente. Y en la parte de arriba de la foto podemos ver que está ulcerada. Por último, a la derecha, vemos una biopsia cortada a través de una mucosa colónica que está muy alterada. Fíjense que las criptas están irregularmente distribuidas y que hay algunas dilatadas que tienen contenido interior, que son los famosos microabscesos crípticos. Entonces, si uno tiene en cuenta la alteración de la arquitectura y el infiltrado inflamatorio crónico, son los dos elementos en que uno tiene en cuenta para pensar que esto es un proceso inflamatorio crónico. Y el componente de actividad lo da el contenido de polimorfonucleares y la ulceración. Entonces, con estos elementos, alteración arquitectural y más o menos actividad inflamatoria, uno puede presumir que puede ser, en el contexto clínico y con los datos que nos mandan, una enfermedad inflamatoria intestinal. Si en las biopsias del marco colónico tenemos que el ilion se ve normal, en la biopsia de ciego hay una alteración de la arquitectura, acá hay una cripta bifurcada, acá hay un poco de infiltrado inflamatorio en la lámina propia, congestión vascular. En la biopsia de ciego, fíjense, en la biopsia de descendente, la alteración arquitectural es mucho más marcada. Fíjense esta cripta muy irregular. Y por último, el recto, que es el que tiene más componente agudo, con los polimorfonucleares, tiene muchos más componente agudo que las anteriores. Con este ranking con esa graduación, uno presumiría que se trata de una colitis ulcerosa. Fíjense que el infiltrado inflamatorio en esta biopsia también tiene una densidad bastante pareja. Las criptas están separadas por el componente inflamatorio
y si encontramos plasmocitos entre el fondo de la cripta y la muscular de la mucosa, esto es plasmocitosis basal, y una criptitis en los polinucleares metiéndose en el epitelio, es altamente probable que esto sea una colitis ulcerosa. En cambio, fíjense, este otro paciente en que hay mayor compromiso inflamatorio y que es salteado, hay un área que está enferma, acá hay infiltrado inflamatorio, acá también, pero acá esto es todo normal. Esto llama la atención, hay una lesión en áreas, el transverso mejor, esto es un folículo linfoide normal, el mayor componente inflamatorio y la mayor lesión está acá en sigma con una úlcera y el recto es normal. Entonces esto es sugestivo de una enfermedad de Crohn. Asimismo, como en el marco colónico se ve que las lesiones son salteadas, en un mismo fragmento o en una misma área de la biopsia, podemos ver que hay áreas que tiene infiltrado inflamatorio que está salteada, la lesión que tiene parche de infiltrado inflamatorio, acá hay también un microabsceso. Si encontramos un granuloma bien delimitado, puede tener o no células gigantes, bueno, esto es altamente probable que se trate de una enfermedad de Crohn. Pero las biopsias endoscópicas son biopsias superficiales, solamente tienen un muestreo de la mucosa, no tienen acceso a la inflamación transmural en la enfermedad de Crohn. Y la actividad en la enfermedad de Crohn, como es así salteada, parcheada, puede estar subvalorada. Además hay formas no clásicas de presentación, especialmente en los niños, y es muy importante los cambios por el tratamiento. Y en el comienzo de la enfermedad o en la enfermedad que responde al tratamiento puede haber muchas variaciones. Y la subclasificación entre CU y Crohn puede ser muy difícil o imposible. Además de valorar la extensión de la enfermedad, que eso tiene que ver con las biopsias, dónde están localizadas y cómo las mandan, se han desarrollado básicamente a partir de los ensayos clínicos, numerosísimos scores para ver la actividad histológica, algunos muy complejos. Los que han sido validados de acuerdo a un trabajo de Cochrane fueron estos, los scores de GBOE, el score simplificado de GBOE, el índice de Roberts, que fue especialmente diseñado para esto, Nancy y Naini-Cortina para la enfermedad de Crohn. Son complejos, digamos, uno quiere digamos, a partir de una biopsia con mucho componente inflamatorio, uno quiere después en las biopsias de seguimiento encontrar esto, una biopsia que tiene apenas distorsión críptica y prácticamente nada de infiltrado inflamatorio. En la práctica diaria, yo no sé, no he participado en ensayos clínicos, no sé, pero en la práctica diaria son difíciles de implementar. Quizás el más simple es el de Nancy, que les muestro acá, en que se considera 0 cuando hay ausencia de enfermedad histológica, cuando la biopsia es normal, o el grado 1 es cuando se ve infiltrado inflamatorio crónico sin infiltrado agudo. Es decir, uno tiene en cuenta, puede tener o no distorsión arquitectural, pero se ven solamente linfocitos, plasmocitos y muchas veces muchos eosinófilos que pueden confundir. En la enfermedad, en el grado 2, que es la enfermedad aguda, la enfermedad leve, puede haber, uno tiene que andar buscando, estos son focos de criptitis, pero no son algo florido, como puede ser en el grado 3, que tiene mucho mayor componente inflamatorio, y el grado 4, que sería la enfermedad activa severa, cuando hay úlceras o erosiones. Posterior, en 2020 se desarrolló un consenso europeo en que se reunió en Alemania y desarrollaron este índice, el IBD-DCA. El DCA viene por densidad, cronicidad y actividad. A diferencia de los otros índices, tiene la D habla de la distribución, digamos, de si está alterado en una misma zona de las biopsias, si están alterados todos los fragmentos o algunos solamente. Eso es un elemento que sirve, es útil. A veces en las respuestas a los tratamientos uno ve que hay una
persistencia en las zonas de ulceración y el resto del colon está normal y no saben muy bien cómo evaluarlo. Pero el problema es que hay que decirlo en cada segmento, entonces también es muy trabajoso. Por último, en la época de la inteligencia artificial no podíamos dejar de tener un índice, y el grupo europeo, el grupo de la ECO, desarrolló el Picasso Histology Remission Index, en que yo no puedo explicar de ninguna forma cómo pudieron llegar a eso, pero sé que son imágenes subidas a una web, y de ahí vieron que el elemento discriminante eran los polimorfos nucleares, que eran los que determinaban la actividad, y que eso servía como elemento discriminante para ver la mejoría o no en el curso de la enfermedad y post-tratamiento. ¿Qué complicaciones tratamos los patólogos de encontrar? El más común y difícil de ver es el citomegalovirus. Si uno tiene en una biopsia, especialmente en los vasitos, pero también en el epitelio, estas células con núcleos grandes y con una inclusión intranuclear, la sospecha de citomegalovirus, esto es una imagen diagnóstica, pero muchas veces no se ven las inclusiones por más que uno los busque, y uno recurre a la inmunohistoquímica y se encuentra con muchas sorpresas, casos que nunca hubiera imaginado. Tienen las inclusiones por inmuno. Muchas veces los endoscopistas lo piden de movida, aunque sean biopsias al comienzo del tratamiento, y los patólogos lo indicamos por nuestra cuenta en esos pacientes que tienen úlceras muy grandes, muy extensas, profundas. Ahí siempre los buscamos. No hay buena correlación entre inmuno y histología, eso ya lo dije, y tampoco está discutido respecto a si tiene sentido o no pedir una inmuno pretratamiento. No está definido. Entonces se me ve. Y otro tema, otra cosa que nos preguntan, y el Clostridium. Les digo desde ya que de la etología no podemos aportar nada. Hay algunos trabajos viejos que decían que sí, pero en las últimas revisiones no hay un patrón histológico que uno pueda indicarle, como si el CMV, de llamar al endoscopista y decirle: mira, este paciente tiene CMV, con Clostridium no lo sospechamos, no hacen pseudomembranas. Y las complicaciones neoplásicas, por favor, tratando de no llegar a la infiltración. Entonces, tratar de detectar las displasias. Probablemente se han subdividido las displasias en la clásica o intestinal o de tipo convencional, y las displasias no convencionales. Fíjense, estas biopsias, si uno dice que si no fueran de un paciente con enfermedad inflamatoria, pueden ser de un paciente común, esporádico. Parecen adenomas de intestino de colon, con los núcleos alargados, hipercromáticos, que pseudoestratifican, con un patrón bastante claro en estas de bajo grado, y en cambio acá hay un patrón muy complejo con cribas y parece que hubiera necrosis intraluminal. Ya esto es un alto grado. Entonces es la displasia convencional. Y se han descrito, se han podido definir un poco mejor desde los últimos años desde el punto de vista histológico las displasias especiales o no convencionales, que generalmente se dan, como las otras, en la proximidad de los carcinomas. En las piezas quirúrgicas generalmente uno las ve en el mismo sector de donde está el cáncer. Una muy difícil de diagnosticar es esta, la hipermucinosa, porque se ven estructuras vellositarias y que la citología es de muy bajo grado. Realmente, si uno no está alerta, no la ve, se la traga. La displasia cerrada, que tiene mecanismos parecidos a los adenomas cerrados. Hay algunas subvariedades, pero no importa. Y hay otra variedad que es el déficit de células caliciformes. Acá es todo muy oscuro, son glándulas chiquititas, no son los únicos tipos. También hay una displasia con muchas células de Panet y otra con displasia ecríptica, se llama, porque se ve en la parte basal de la mucosa la displasia y madura en superficie. Entonces, otra difícil de encontrar.
Por último, diagnósticos diferenciales. Hay algunos que realmente, si no tenemos los datos, podemos equivocarnos. La enfermedad diverticular, en los peridivertículos o a veces en un divertículo que se prolapsa, puede haber mucho infiltrado inflamatorio, puede haber mucha congestión vascular y uno piensa que es una enfermedad. Incluso acá en hay un microabsceso y es una enfermedad diverticular y nada más. Por eso es importante saber de dónde toman las biopsias, porque si esto es sigmoides, uno le baja la posibilidad. Otra cosa, las colitis por desfuncionalización. Pueden tener distorsión arquitectural, pueden tener muchos folículos linfoides y uno puede equivocarse también. En la isquemia he tenido varios casos de presunción de enfermedad inflamatoria y eran isquemias en pacientes añosos y no tanto. Esta es una imagen característica con el aspecto fibrinoide de la lámina propia. En pacientes con úlceras solitarias de recto, la úlcera única en el recto puede hacer sospechar, sobre todo porque puede haber mucha distorsión arquitectural y mucha congestión vascular. En estos dos, como hay un componente de isquemia, en general hay poca reacción inflamatoria. Y por último, en los pacientes que toman mucho AINE y con antiinflamatorios no esteroides, en el intestino delgado, en ilion, puede haber erosiones y confundir. Bueno, vamos rápido. Las colitis microscópicas, aunque para ustedes el diagnóstico no es tan complicado, sí tener en cuenta las agudas autolimitadas, que son esas infecciosas que pasan y los pacientes se recuperan. Y, ojo, en los pacientes con Crohn, pensar siempre en tuberculosis. Por último, los pacientes tratados muchas veces tienen muchos eosinófilos y uno se puede confundir con una gastroenteritis eosinofílica y ahora actualmente con los últimos tratamientos con inmunoterapia y inhibidores con los anti-PDL1 y todo eso, estamos empezando a ver colopatías apoptóticas que pueden ser muy graves y si uno no tiene el antecedente puede confundirse. Entonces, resumiendo, esto creo que ustedes como gastroenterólogos lo saben, pero por las dudas lo digo, tomar siempre biopsias en mucosa sana y enferma, en ilion, en los 4 sitios del colon y en el recto, por lo menos 2 muestras, mandarlo en recipientes separados, rotulados, y en las colitis fulminantes 2 muestras. Y fundamental la información para el patólogo, porque si no podemos dar ideas equivocadas. Los datos clínicos de viajes de los pacientes a áreas endémicas de infecciones, el tratamiento, uso de antibióticos, antecedentes de radioterapia, antecedentes de cirugía, porque si no pienso que es una colitis ulcerosa y no era un Hartmann. Hallazgos, cómo se ve la endoscopía, a veces la radiología y la duración de la enfermedad, porque los pacientes tratados puede cambiar mucho. Y el examen de la materia fecal no tanto. Y bueno, nada más, muchas gracias.